Buenas tardes, compañeros y compañeras, y doctora que se encuentra escuchando esto. Yo me llamo Luis Pihuave y hoy les vengo a hablar acerca de un tema que nos es de mucha utilidad dentro de nuestra empresa. Hablo del estado de resultado. Cabe recalcar que yo pertenezco al grupo 6 y a medida que vaya avanzando la exposición, mis demás compañeros se irán presentando. A esta altura de todos sabemos que es la contabilidad, pero nunca viene mal dar un resumen de ello. ¿Qué es la contabilidad en sí? La contabilidad es la ciencia que se encarga de organizar las cuentas siguiendo un orden sistemático de ingresos y egresos, para así determinar el patrimonio dentro de nuestra empresa o entidad, siguiendo así con la toma de decisiones que vayamos a ejercer. Esta ha sido originaria dentro de un libro del autor conocido como Luca Pacioli, que se considera el padre de la contabilidad moderna. Este estableció las bases para lo que se conocería como partida doble dentro de su libro titulado Summati Aritmetica Proporzioni and Proportionali. ¿Qué es el estado de resultado en sí? El estado de resultado es un reporte financiero que nos ayuda a determinar la situación de la entidad financiera o de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nos ayuda a determinar qué tanto hemos ganado y qué tanto hemos perdido dentro de un ciclo contable. Existen tres factores que nos ayudan a determinar esto: los ingresos, los costos y los gastos. Cabe recalcar que el informe o el reporte es dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que puede variar con el tiempo. Este tiempo puede ser medido en semestres, en trimestres o un año entero. Imaginemos este ejemplo: los logros y los esfuerzos. Los logros son los ingresos que ha generado nuestra empresa, mientras que los esfuerzos son las inversiones que hemos metido para que los ingresos sigan creciendo. Los logros durante un periodo y los esfuerzos, como dice aquí, es el indicador de eficiencia de la administración, o sea, nuestra inversión. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el estado de resultado? Nos ayuda a evaluar la rentabilidad, es decir, qué tan bien ha triunfado nuestro producto, qué tanto ingresos hemos tenido. Estima el potencial de crédito para posibles créditos dentro de un banco o posibles inversores. Estima la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo efectivo. Como dije antes, esto ayuda a atraer inversores. El estado de resultado evalúa esto, entregamos un reporte a ellos y ellos ven si tenemos potencial o no. Evalúa el desempeño de una empresa. ¿Qué tan bien o mal hemos hecho en invertir nuestro dinero en nuestro producto? También nos contribuye a la toma de decisiones, como puede ser los medir riesgos, y por último nos ayuda a repartir dividendos dentro de nuestra empresa. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Conceptos importantes de estado de resultado es lo que es ingresos, costos y gastos. Y ordinarios y no ordinarios. Ingresos son las entradas de capitales que recibe una empresa, que son los ordinarios y los no ordinarios. En los ordinarios tenemos lo que es generados por actividad principal, transacciones, transformaciones internas, eventos usuales. Y en los no ordinarios tenemos lo que es los eventos inusuales, no son generados por la actividad económica principal, actividad económica principal. Costos y gastos. En los costos, decrementos de los activos con la intención de generar ingresos se presentan como activos en el balance general, se divide en ordinarios y no ordinarios. Y en los gastos, consumos de un recurso que provoca pérdida de patrimonio, se rentan de los ingresos. En el estado de resultado, también se divide en ordinarios y no ordinarios. Utilidad neta. Valor residual de los ingresos luego de haber restado costos y gastos. Los ingresos son mayores que los gastos y costos. Pérdida neta. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos de ingresos 8.000. Los gastos y costos
4100 y utilidad neta pues tenemos 3900. En ingresos tenemos 9500 menos costos y gastos, que es 10.000, y en pérdida neta tenemos 5.000. La fórmula de capital contable es activo es igual a pasivo más capital contable inicial más ingresos menos gastos. Ejemplo de la utilidad neta. Una empresa inicia operaciones con un capital de $1.000 que depositó en una cuenta de cheque durante el mes. Obtiene $1.400 de ingresos que luego de cobrarlos los depositan en una cuenta de cheques. Además, durante el mes se incurrieron $900 de gastos que se quedaron de deber. En los activos tenemos los $2.400, en pasivo tenemos los 900 más capital contable inicial que son 1.000 y más los ingresos que son 1.400 menos 900 de gasto. Ya, bueno, abajo tenemos también lo que es activo más igual pasivo más capital contable inicial más utilidad neta. Listo. Una vez que hemos hablado de los conceptos, de los elementos importantes de lo que es el estado de resultados, es muy importante hablar de lo que es la estructura del mismo. Y como vemos, aquí tenemos un pequeño diagrama que lo expresa. Lo primero que se debe tener en un estado de resultados son las ventas, seguidos por el costo de ventas. Este costo de ventas se le va a restar a las ventas para obtener la utilidad bruta. Luego vienen los gastos administrativos o gastos de operación. Y eso me va a, o sea, restarle eso al valor de la utilidad bruta, me va a dar como resultado mi utilidad operativa o mi utilidad antes de impuestos. Luego vienen los impuestos que corresponden a un porcentaje de acuerdo al país o de acuerdo a lo que aporte la empresa. Y voy a obtener mi utilidad del ejercicio. Como vemos en la parte inferior, la fórmula va a ser ingresos menos gastos, lo cual va a dar como resultado una ganancia neta. Luego sigue la presentación. El estado de resultados está dividido en tres partes grandes, por así decirlo. La primera es el encabezado, seguido por el cuerpo y seguido por el calce o pie. En lo que es el encabezado, vamos a encontrar, como vemos en el ejemplo, lo que es el nombre de la empresa, el estado financiero y también la fecha del informe del periodo que hayamos decidido realizar el estado de resultados. Como ya lo mencionaban antes, puede corresponder a un año, a un bimestre, trimestre, eso depende del interés de la empresa. Luego sigue el cuerpo, el cual incluye las partidas ordinarias y no ordinarias. Y las utilidades de cada una, como les mencionaba, la utilidad o pérdida antes de impuestos, la utilidad de las operaciones o operativa y la utilidad o pérdida neta. Eso ya lo vamos a ver más a detalle en la siguiente, que nos dice que el cuerpo puede estar ordenado de dos formas distintas, de acuerdo a cómo lo haga el quien lo realice, básicamente. El primero es en función y el segundo es en naturaleza. El de función, básicamente, trata de separar el costo de ventas y poner todos los demás costos y gastos en diferentes rubros o subgrupos. Mientras que el de naturaleza no hace estos subgrupos, sino que más bien trata de definir de dónde vienen estos costos y estos gastos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían las partidas ordinarias y las partidas no ordinarias, y vemos que en las partidas ordinarias básicamente incluyen todos los costos, gastos e ingresos que tienen que ver con la actividad de la empresa, o sea que con las operaciones de la empresa, lo que hace que la empresa funcione. Mientras que en la parte inferior ya que es lo que tiene que ver más con terceros, como por ejemplo el impuesto a la utilidad. Listo. Aquí tenemos un ejemplo de la empresa Fernández S.A. Vemos que ahí en la parte de aquí podemos observar que está el nombre de la empresa, lo que estoy realizando, que es el estado de resultados, y el periodo en el que se está
representando los datos de la empresa. Vemos que iniciamos con las ventas totales, seguidos por restarle la devolución de las ventas para obtener la cantidad de ventas netas. A esta cantidad de ventas netas le restamos el costo de ventas para obtener la utilidad bruta. Y luego vamos con los gastos ordinarios, que serían gastos de venta, gastos de administración, gastos que tienen que ver con la operación de la empresa. Esos también le vamos a restar, bueno, vamos a sumarlos entre ellos y vamos a restarles para obtener lo que es la utilidad perdida antes del impuesto a la utilidad. Y aquí vemos que también directamente el ejercicio lo plantea. Realizan la resta de lo que son los gastos y costos y también ingresos. Bueno, los ingresos en ese caso se suman, pero lo hace directamente. Esto puede ser, o sea, depende del orden que se haya escogido, pero en este caso lo hace directamente y obtengo mi utilidad o pérdida antes de impuestos. En este caso, la empresa contribuye al Estado con un 28%. Entonces, vamos a sacar el 28% de la utilidad antes de los impuestos y ese valor restarle a la misma utilidad para obtener mi utilidad neta, que en este caso corresponde a 39.660. Ah, y sí, me olvidaba, pero en la parte del calcio-pie van a ir las firmas. La firma del propietario de la empresa o del director, la firma del contador y también iría la firma de un fiscal o de un auditor que esté a cargo de revisar las operaciones financieras de la empresa. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre paso a paso para realizar un estado de resultado. El paso número 1 sería reunir la información financiera. Para esto necesitaremos los datos sobre los ingresos y gastos de la empresa durante un periodo específico, ya sea un año o un trimestre. El paso 2 sería definir el periodo. Tenemos que decidir el periodo de tiempo que cubrirá el estado de resultado, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. El paso 3 sería calcular los ingresos. Aquí vamos a calcular las ventas totales, que es la suma de todas las ventas realizadas durante el periodo. Y los otros ingresos, que esos serían los que incluyen los servicios, los intereses ganados, etc. La fórmula para el total de ingresos es igual a ventas totales más otros ingresos. El paso 4, sería determinar los costos de venta. Esto incluye todos los costos directos asociados a la producción de bienes o servicios vendidos, como el costo de materiales, como la mano de obra directa o como los costos indirectos de producción. El paso 5 sería calcular la utilidad bruta. Se resta el costo de ventas de los ingresos totales. La fórmula sería utilidad bruta igual a total de ingresos menos costos de ventas. El paso 6 es la suma de los gastos operativos. Esto incluye todos los gastos necesarios para operar el negocio, tales como los gastos de ventas y marketing, la depreciación y amortización o los gastos administrativos. La fórmula sería total de gastos operativos igual a suma de todos los gastos operativos. El paso 7 sería calcular la utilidad operativa. En esta se restan los gastos operativos de la utilidad bruta. La fórmula sería utilidad operativa igual a utilidad bruta menos el total de gastos operativos. El último paso, que sería el 8, aquí vamos a incluir otros ingresos y otros gastos. Por ejemplo, el ingresos por intereses, los gastos por intereses, las ganancias o pérdidas en las ventas de activos. El paso 9 sería calcular los impuestos. Aquí aplicamos la tasa impositiva correspondiente a la utilidad antes de los impuestos. El paso 10, vamos a calcular la utilidad neta, que aquí vamos a restar los impuestos de la utilidad que tuvimos antes de nuestros impuestos. Y como tabla final, presentamos el estado de los resultados. Aquí organizamos toda la información de manera clara. Aquí tenemos un ejemplo, aquí dice estado de resultados, nombre de la empresa, está la venta, está las ventas netas, la utilidad bruta, los gastos operativos, utilidad prioritaria, etcétera. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de un ejercicio del estado de resultados. La empresa de muebles El Cavernícola realizó un estado de resultados con los siguientes datos. Se ha obtenido unas ventas totales de $15.000 y por liquidación se ha realizado un descuento en todo el stock del 20%. También se costeó la mano de obra en un valor de $2.000 entre vendedores y asesores. En materia prima se descontó $1.500. También se pagaron sueldos en un consumo total de $2.000 junto al marketing y publicidad. Se descontaron $3.000 también con ellos y se pagaron impuestos. Realizar el estado de resultado correspondiente y sacar la utilidad neta. Primero nos dice que la empresa de muebles de Cavernícola obtuvo unas ventas totales de $15.000. $15.000. Y por liquidación se realiza un descuento del stock del 20%. O sabemos que se debería, las ventas totales se multiplicaría por el 0,20%. O también se podría aquí directamente sacar el Excel el porcentaje total. Pero en mi caso voy a hacerlo en 0,20. En realidad es $3.000. Estas serían nuestras ventas netas, que solo sería la diferencia entre las ventas y el descuento. Nos dice también el ejercicio que se costeó una mano de obra en un valor de $2.000 entre vendedores y asesores. Anotamos. Y en materia prima se descontaron $1.500. En total sacamos el costo de ventas, que no es nada más que la suma entre la mano de obra y la materia prima. Ese sería nuestro costo de ventas. Seguimos. También se pagaron sueldos con un consumo total de $2.000. Estos sueldos entrarían dentro de la categoría de gastos administrativos. ¿Qué son los gastos administrativos? Pues es básicamente el mantenimiento que le estamos dando a la empresa a nuestros trabajadores. $2.000. Y junto al marketing y publicidad se descontaron $3.000. Anotamos acá. Estos serían nuestros gastos de ventas. ¿Por qué? Porque estamos publicitando nuestro producto. Anotamos y sacamos la suma total, para así sacar el total de nuestros gastos, es decir, gastos administrativos y gastos de ventas. Y así obtendríamos nuestra utilidad antes de impuestos, es decir, la resta entre la utilidad bruta y el total de gastos que hemos usado. Sacamos el impuesto, que el impuesto es del 0,15%, y nos haría nuestra utilidad neta, que es equivalente a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos de la utilidad. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Listo. Con respecto al estado de resultados, ahora les voy a explicar un ejercicio que nos dice lo siguiente. Nos dice que la empresa ABC representa los siguientes datos para el año 2023, donde tiene ventas totales, descuentos, devoluciones, costos de bienes vendidos, gastos de venta, gastos administrativos, otros ingresos, otros gastos y una tasa de impuesto de 15%. Aquí ya tengo la tabla realizada con las divisiones en las que va los valores. Pero bueno, en el estado de resultados se sabe que se van colocando los valores mientras se realizan las operaciones necesarias y el orden que voy a establecer, o ya sea en subgrupos o según naturaleza de costos, etc. Bueno, en este caso, siempre se inicia con las ventas totales que corresponden a $900.000. Entonces, lo voy a copiar aquí y voy a ponerle el valor de los descuentos que me dice que son $3.000. Y las devoluciones que equivalen a $1.000. Y los bienes vendidos que son $450.000. Listo. Entonces voy a calcular mi utilidad bruta con estos valores, restándole al de las ventas totales la suma de lo demás, de los descuentos, devoluciones y de los costos de bienes vendidos. Entonces, aprovechando que estoy en el Excel, pues voy a hacer uso de esta herramienta y voy a ubicar mi primer valor, al cual le voy a restar, voy a abrir un paréntesis y voy a sumar, lo voy a poner con número fácil, y le voy a sumar todos estos de aquí. Y veo que tengo un total de
mil, o $246,000 como mi utilidad bruta. Ahora vamos con los siguientes datos que entran en su grupo de gastos operativos. Aquí tengo gastos de ventas y gastos administrativos, que tienen su valor de 90,000 en gastos de venta. Lo voy a copiar aquí. Y en gastos administrativos tengo 40,000. Listo. Estos valores los voy a restar, o sea, la suma de estos dos valores de gastos de ventas y gastos administrativos, los voy a sumar y le voy a restar al valor que tuve de la utilidad bruta. Entonces, sí. Entonces voy a hacer uso de mi programa y pues voy a ubicar aquí, voy a activar la celda y voy a tomar mi valor que es de la utilidad bruta, al cual le voy a restar nuevamente la suma de estos dos valores de aquí. Doy que sí, y tengo mi valor que corresponde a mi utilidad operativa, o sea que ya le resté los gastos de operación. Son básicamente partidas ordinarias y me corresponde a 316,000. Ahora vamos con los que son no ordinarios, que son otros ingresos y otros gastos. Vemos aquí en nuestro problema que me da el valor de otros ingresos que corresponde a $6,000. Así que lo voy a copiar. Y tengo mi valor de otros gastos que corresponde a $7,000. Aquí ocurre una peculiaridad, que aquí ambos valores pues tienen, por así decirlo, naturalezas diferentes. O sea que no voy a tener que restarlos al total de ellos dos, sino que tengo ingresos y gastos. Los ingresos suman a mi utilidad, mientras que los gastos le restan a la misma. Entonces, voy a tener muy en cuenta eso. Y a mi utilidad operativa, que es 316,000, le voy a sumar el valor de mis ingresos, otros ingresos, y le voy a restar el valor de mis otros gastos, dándome eso un total de $315,000. Y pues bueno, siguiendo con la resolución, ahora lo que faltaría para terminar con el ejercicio y obtener el valor de mi utilidad neta, es calcular cuánto es el valor de mis impuestos. Para eso, voy a volver al problema. Y mi problema me dice que la tasa de impuesto es del 15%. Y el 15% se lo calcula en base al valor de mi utilidad antes de impuestos. Entonces, voy a activar mi celda y pues lo que voy a hacer es una multiplicación en la cual voy a multiplicar 315,000 por 0,15, que es la proporción, perdón, la proporción del porcentaje. Y sí, no me sale. Ay, perdón. Por 0,15. Eso sería mi valor que tengo que restarle, o sea, el valor que corresponde a lo que yo tengo que aportar como empresa al Estado. Entonces, ese valor le voy a restar a la utilidad antes de impuestos para obtener mi respuesta del ejercicio o mi utilidad neta. Entonces, selecciono mi valor de la utilidad antes de impuestos y le voy a restar el valor que calculé, que corresponde a los mismos impuestos. Entonces voy a tener un valor de $267,750, que eso es la utilidad neta y como vemos que es un valor positivo, realmente corresponde a una utilidad y no a una pérdida. Así que bueno, eso sería todo con respecto a este ejercicio y pues muchas gracias.